Distinguidos amigos y hermanos, queremos compartir una vez más con ustedes alguna de esas cosas interesantes que nosotros entendemos. Queremos compartir parte de ese abanico de problemas, de flagelos, de molestias que sufre la humanidad. Especialmente me refiero a aquellos que queremos servirle a Dios, aquellos que hemos hecho una decisión de caminar detrás de las pisadas del Maestro. Decimos así porque en este aspecto espiritual, el hombre o la mujer, la persona que no le interesa servir a Dios, se evita una serie importante de problemas, porque no es objeto de ataques, no es objetivo de Satanás. Sencillamente porque el que está tratando de hacer lo que entiende es lo correcto, a ese es a quien le vienen los ataques. No nos cansaremos pues de hablar de estos asuntos, porque la gente debe saber cómo enfrentar la tentación, las pruebas, los ataques frontales del maligno. ¿Cuántas veces hemos sido tentados? ¿Cuántas veces tentados hemos querido ver hasta dónde podemos llegar sin pecar? ¿Hasta dónde o hasta cuándo fallar sin que nadie lo sepa, sin que nadie se dé cuenta y mantenerlo oculto? El tentador está trabajando. Cosas que hay que hablar y que hay que pensar acerca de gente débiles, tentado con cosas que a la carne le agradan, pero que en el espíritu sabemos que no debemos. Como dice Pablo, el hombre natural se deleita en una cosa, pero el hombre espiritual se deleita en la comunión con el Señor. Y no vamos a restar importancia a este deleite, porque el deleite espiritual no tiene precio. El deleite espiritual es una paz verdadera, inigualable, incomparable. A veces la gente dice, pero si yo dejo los placeres de la vida, ¿con qué disfruto, con qué gozo? ¿Cómo dicen ustedes que gozan en la iglesia? Usted que no ha probado quizá no se da cuenta, pero ¿qué es gozo? ¿Qué es regocijo? ¿Qué es paz? Pues eso que da el ron, eso que da la discoteca, eso que da el placer carnal, eso no es comparable con el gozo y la paz que siente el alma, que siente el corazón, que siente toda la vida cuando estamos en la voluntad del Señor. Por eso tenemos o debemos cuidar con temor, como dice el apóstol, con temor y temblor, cuidar nuestro estatus, nuestro nivel, nuestra dimensión, nuestro escalón espiritual. No debemos jugar con la verdad. No debemos poner las cosas espirituales como secundarias o de poca importancia, o tratarla con poco cuidado. Debemos estar muy atentos a las cosas del Señor, porque son nuestras cosas. Sirviéndole a Dios, no solo usted le sirve a Dios, se sirve a usted. Y cuando usted está bien con Dios, usted es el primer beneficiado. La tentación en sí no es un pecado. El Señor Jesús fue tentado, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. El Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Satanás lo tentó en el desierto, y esto lo vemos en San Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, donde habla de la famosa tentación del Señor, cuando está inmerso en un ayuno de preparación espiritual para el ministerio que iniciaba. Satanás lo tentó. Sin embargo, Cristo respondió a cada una de las insinuaciones que le hace Satanás, a cada uno de los ataques, a cada una de las invitaciones que hacía Satanás. El Señor Jesús respondió, y no respondió sencillamente como el Hijo de Dios, sino que tiene una respuesta alcanzable para nosotros. El Señor se puso en nuestro lugar para de esta forma servirnos de ejemplo y servirnos de ayuda espiritual a nosotros, que vendríamos después y que también seríamos tentados.
Este ejemplo, entre otras cosas, nos enseña que Cristo respondió a cada tentación y no pecó. Su ejemplo también debe hacernos ver que ser tentado no es pecar, sino es parte de nuestra vida diaria. La tentación es parte de la vida cristiana. El pecador no es tentado. El tentado es aquel que quiere servir a Dios. La dificultad está en en el poder del Espíritu Santo en nosotros para vencer la tentación y por lo tanto no caer en pecado. Es decir, que la diferencia entre entre un tentado y otro es el poder para vencerla o la ausencia del poder para vencerla y fracasar. El Señor quiere que seamos vencedores. En la epístola del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, leemos que 3 de los pecados que más tienen o que más tientan al hombre son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Repetimos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Amigos y hermanos, estos son las tres tendencias, las 3 debilidades, las 3 puertas por donde entra Satanás o la tentación a nuestras vidas. Si usted quiere, reflexione 5 o 6 segundos y se dará cuenta que en estos 3 renglones es donde ha caído todo el que ha caído. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que se resumen todo en los deseos de la carne, pero está un poco detallado aquí el apóstol Juan. En otras palabras, el poder, el sexo y el dinero. El rey David, por ejemplo, una historia muy conocida de todos nosotros. El rey David era un hombre de corazón puro, que lo testificó el mismo Dios. Era un hombre de corazón puro, un hombre noble, un hombre ansioso de conocer y de hacer la voluntad de Dios. Usted lee los salmos de David y usted se dará cuenta la categoría espiritual de este hombre. Difícilmente nosotros podamos igualar o superar a la estatura espiritual de David. David era un hombre sensible a la palabra de Dios. David era un hombre temeroso de Dios. David era un hombre que amaba la verdad en lo íntimo, como dice en el Salmo 51. En el secreto de su alma amaba él a Dios, y con temor y con temblor él quería obedecer a Dios. Era un hombre que había alcanzado una estatura espiritual y social. Había llegado a ser profeta, había llegado a ser sacerdote, había llegado a ser siervo de Dios, había llegado a ser rey de su pueblo. Era un hombre singular, un hombre especial, pero su nobleza espiritual, su altura espiritual, su profundo conocimiento y amor de Dios, amigos y hermanos, no lo libró de la tentación. También fue tentado. Y es lo que decíamos hace un momento. Cristo fue tentado. Y entre otras tantas cosas que nos puede enseñar este pasaje de San Juan 4 sobre la tentación de Jesús, está esa, que no importa el nivel espiritual que nosotros tengamos. Todos podemos, y de hecho somos tentados. Nadie venga con el cuento de que no es tentado. Nosotros somos tentados porque eso es parte de la vida cristiana. Cristo fue tentado y nosotros no podemos compararnos con el Señor. ¿De qué usted ha sido tentado? De una de estas 3 cosas. Carne, vanagloria de la vida, sexo, dinero, poder. Esos son los 3 puntos. Poder, sexo, dinero. Falda, gana de coger lo que no es suyo, o de dejarlo pasar para el bolsillo de uno, ¿verdad? O el deseo del poder para abusar del otro, porque a la gente le encanta el poder. El hombre, a veces usted ve una persona por ahí que es muy tratable, una persona muy buena,
y usted lo conoce muy bien, y de repente le llega una brisa favorable y esa persona asciende en el escalafón humano, en el escalafón social, en el escalafón económico, y a los 4 o 5 años usted lo encuentra y prácticamente usted no lo conoce porque lo ve reaccionando diferente y él no lo conoce a usted y ni sabe cómo usted se llama. Lo ve que era una persona afable, una persona humilde, una persona tranquila, ahora es un ogro. Ahora es un ogro que no se puede tratar porque es soberbio, es altanero, es orgulloso. Y dice, ¿por qué fue lo que pasó? El poder. El poder, amigos, corrompe. Por eso muchos políticos en la campaña y antes de subir, usted ve que son una cosa. Pero cuando son favorecidos por el voto popular y ascienden la escalinata del poder, hasta ahí llegó mi amor. Dejan de ser lo que ellos eran y se convierten en otra cosa tan diferente que usted dice no puede ser. Pues bien, decíamos que a David su estatura espiritual no lo libró de la tentación y tristemente cayó, porque entre los que somos tentados hay 2 grupos. Están los que caen y los que se mantienen. Hay 2 grupos, todos somos tentados, pero hay 2 grupos. El grupo de los que fracasan y el grupo de los victoriosos. ¿De qué lado por casualidad quiere usted estar? Yo me imagino que usted piensa como yo. Yo quiero estar del lado de los victoriosos. Ahora, para eso hay que hacer muchas cosas y hay que estar muy atentos a las cosas del Señor y a nuestras debilidades. ¿Cuáles son mis partes flojas? ¿Cuáles son mis áreas débiles? ¿Por dónde puede el diablo atacarme con posibilidad de triunfo? Bueno, entonces yo descubro mi área débil y a partir de ahí yo tomo medidas preventivas. No juego con candela porque soy débil de mano y me quemo. Y no me gusta quemarme porque me duele demasiado. Entonces yo no voy a jugar con candela. Mi amor es el dinero. Soy débil con el dinero. Pues trato de mantenerme lo más alejado de donde haya posibilidad. Para que el diablo no vaya a tentarme y luego yo diga que no pude resistir. Son ejemplos, ¿verdad? Pero al ver este caso del rey que cayó, porque de hecho David fracasó en su área espiritual, aunque no en su totalidad, pero tuvo momentos de caída. Entonces, al ver este caso, quizás podemos trazar nosotros los pasos que nos pueden llevar de la tentación hacia el pecado o de la tentación hacia la victoria. La primera pista se encuentra en 2 Samuel, capítulo 11 y versículo 1. El tiempo, o sea, de la historia esta, que no vamos a tratar completa por ser un poco larga, pero sí una pincelada. Pero aquí habla, en síntesis, el caso de David, que fracasó con una mujer ajena, una mujer esposa de uno de sus soldados, y David, que tenía varias mujeres, y dicho sea de paso, en ese tiempo era permitido, David, pues no se conformaba con las que tenía. Imagínese usted el tipo de mujeres que tenía el rey. No eran de las más simples, eran de las escogidas. Sin embargo, él no estaba satisfecho y alcanzó a ver a aquella doña y entonces tuvo problemas. Dice, el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. No se nos explica más, pero es probable que David, que se encontraba en ese momento en el apogeo de su poder, decidió no ir a la guerra, no preocuparse más de los detalles y delegó la responsabilidad en otro. A veces nosotros, cuando llegamos a ciertas alturas, nos descuidamos. Eso es peligroso. Eso es peligroso no solamente para un rey, es peligroso hasta para un comerciante, es peligroso para un ministro de Dios, para un pastor, para un evangelista, es peligroso para los padres con los hijos, es peligroso cuando usted cree que ya tiene la victoria en las manos, entonces usted se sienta y se descuida. Debemos tener cuidado con esos detalles y no delegar. Hay responsabilidades que se pueden delegar, pero no delegue las que son suyas. Sí, como líderes hay muchas cosas que nosotros podemos delegar. De hecho, hay que hacerlo. Dios se lo exigió a Moisés. Pero ¿va usted a delegar todo? ¿Va a delegar usted toda su responsabilidad? Entonces, ¿se va a convertir usted en un parásito? ¿Se va a convertir usted en un estorbo? No, eso pasó a David. David delegó todo, parece, y se despreocupó de la guerra.
Y como se despreocupó de la guerra, mientras sus soldados y su pueblo peleaba, él se deleitaba. Él se complacía en el balcón de su hogar y quizás su mente estaba vagando. En eso alcanzó a ver una doña y le cayó muy bien esa doña. Dice, oye, yo con esa doña aquí, en este balcón ahora, yo mismo fuera. Y trató de conseguir a la doña porque se quedó vago. Se quedó vago. Y no se explica más, pero es probable que era un momento en que él se encontraba en el clímax de su poder y él pensaba, bueno, yo merezco todo. Yo merezco todo. Entonces, como yo merezco todo, yo puedo darme el placer. Aleluya. Darme el gusto que me dé la gana. Oh, pues yo soy el rey. ¿Y quién se opone a que yo me dé el gusto que me dé la gana? Entonces mandó a buscar a la mujer. Mandó a buscar a la mujer y la hizo suya. Eso fue su derrota espiritual. Cuando paseando por el techo del palacio en una noche de calor, vio bañándose a esta mujer. No se discute aquí si ella fue inocente o culpable, no es el caso. El caso es el caso del rey. La verdad es que la tentación se presentó a David. En vez de enfrentarla, la tentación, en vez de dar la espalda, siguió mirando. Siguió muy atento a la tentación. Aquí vemos que la tentación se presentó en una forma inesperada, como casi siempre sucede. Nunca usted prepara la tentación. Y cuando usted prepara su tentación, pues usted sabe que usted fracasó hace tiempo. Usted hace tiempo, antes que llegue, está en el suelo. Pero la tentación normalmente llega de repente. Martín Lutero dijo que la tentación es como un pájaro. No podemos prohibir que el pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga un nido en nuestro pelo. Parece que Martín Lutero, apartándonos un poquito del tema, de la línea que tenemos, Martín Lutero parece que tuvo mucho problema con la tentación. Fíjese que fue cura. Martín fue cura. Pero sin embargo como que tenía problemas serios con la tentación. Porque en otra ocasión él dijo que habían 3 cosas que hacían al hombre de Dios. La oración, la meditación y la tentación. Y en otras ocasiones también se refirió a la tentación. Parece que Martín tenía problemas y ahora Martín, en este caso, repetimos, Martín dice que no podemos impedir, no podemos prohibirle al pajarito que vuele sobre nuestra cabeza, pero podemos impedir que el pájaro haga nido en nuestro pelo. Pasó el pájaro de la tentación y David agachó su cabeza, moralmente hablando, para que el pecado cómodamente fabricara su nido en su pelo. Hasta aquí no es pecado. Y hasta aquí llegamos con frecuencia, dándole oportunidad a la tentación. Usted, hermano, usted, amigo, hermano, no puede impedir que llegue la tentación. Ojalá yo poder impedir la tentación. Ojalá nosotros poder impedir la tentación. Oh, pero qué victoria más fácil tendríamos si nosotros pudiésemos ponerle un stop al diablo, un stop a nuestras tentaciones y salir a la calle y no tener ningún tipo de tentación. ¿Quién puede hacerlo? Usted, querida hermana, usted, querido hermano, ¿puede usted impedir que las cosas que le atraen salgan a las calles? ¿Puede usted impedir que a la carne le gusten ciertas cosas que hay en el mundo? ¿Puede usted impedir que algo que se le acerca le agrade a su carne? Usted no puede impedirlo, yo tampoco puedo. Pero nosotros sí podemos hacer algo. ¿Qué hacemos si la tentación se presenta? La respuesta está en esta frase del apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La fuerza para resistir la tentación no está en nosotros, está en Cristo, quien vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Permitamos que el Espíritu nos dé su fuerza y la tentación no se va a convertir en pecado jamás. Utilicemos la palabra como un arma de batalla, como lo hizo Cristo en el desierto. Y Satanás, ¿sabe qué va a hacer? Huirá. Santiago 4:7. El tercer paso viene cuando David mandó a preguntar por la mujer. Vino la respuesta. Ella es la esposa de Uría Eteo, un soldado honesto y decente. Desde el momento cuando David mandó a preguntar, había comenzado a meditar, a preparar el terreno, a organizar la posibilidad
de conseguir lo que ya su corazón quería. Y mucho antes de cualquier hecho físico, mucho antes de consumar su pecado, mucho antes de concretizar la idea maligna, David había caído ya en el pecado. Sabemos que era así porque San Mateo 15:19 nos dice que del corazón salen los malos pensamientos. Y Jeremías, el profeta Jeremías 17:9 explica que engañoso es el corazón. Oiga bien, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nosotros, los que conocemos al Señor, los que hemos tenido la dicha, el privilegio de conocer al Señor. Usted, hermano, usted puede salir victorioso, usted puede salir vencedor, porque usted ha creído en Cristo, solamente tiene que confiar en Él. Estrechamente vinculado con la meditación sobre el pecado es el cuarto paso que David da. David envió el mensajero a llevar a esta mujer al palacio. Cuando la traen, sin averiguar más nada, se acostó con ella, la tuvo como mujer y después siguió la cadena de pecado que él mismo tuvo que confesar en el Salmo 51. La hizo su mujer y después que la hizo su mujer, entonces tuvo que tratar de echarle tierra a lo que había hecho, o tratar de escudarse, de defenderse como pudiera, pero sin dejar a la mujer. Porque es que no quieren dejarlo, quieren su pecado y quieren quedarse, permanecer con su pecado. Eso es todo el resultado de la tentación. Todos somos tentados, todos podemos fracasar, todos no tenemos que fracasar. Jesucristo quiere ayudarnos. Usted puede ser victorioso. Usted y yo podemos ser victoriosos sobre cualquier tipo de tentación si confiamos en el Señor. El apóstol Pablo también lo dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No diga usted que es débil. No diga usted yo no puedo ser cristiano mientras haya ron, mientras haya discotecas, mientras haya mujeres o mientras haya hombres, porque todo eso lo habrá siempre. Usted puede ser cristiano. Usted no puede impedir que el pájaro vuele sobre su cabeza, pero usted puede impedir que se asiente sobre su cabeza. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no venir a Jesús y pedirle su fuerza para que Él lo haga? En un minuto yo estaré orando con usted. Le invito a recibir esta invitación, a aceptar a Jesucristo como Salvador de su alma y a pedirle la fuerza que le haga falta para que usted sea salvo.